Muchas gracias a todos y todos por estar en este espacio. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es Data Mesh, que es un nuevo paradigma que desafía la centralización de los datos. Quiero antes que nada empezar esta charla con una historia de cómo comenzó esta idea de Data Mesh. Bueno, más o menos a finales del 2018 empezamos a ver una tendencia que muchos clientes que han sido pioneros en el tema de administración de Big Data, que han pasado por la primera y segunda plataforma de datos, siguen teniendo estos problemas y luchando con el escalamiento. Cuando hablo del escalamiento, no me refiero a recursos de hardware, sino a la adaptabilidad para poder agregar características, al escalamiento entre la comunicación de los propietarios de los datos y aquellas personas que lo consumen. Entonces, a partir de visualizar esta realidad en las empresas, Shamak Dagani, que es una de nuestras consultoras principales a nivel global y que se encuentra actualmente en la ciudad de San Francisco, tuvo la idea de replantear la forma en la que diseñamos estas plataformas de datos. Y junto a un grupo de Thought Workers comenzamos a darle forma a su idea. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Antes que nada, quiero mostrarles unas estadísticas, unos números que vienen en el reporte de la revista de New Vantage, que básicamente es la que se encarga de entrevistar y hacer encuestas a ejecutivos de varias empresas. Y el resultado que se obtuvo el año anterior siguientes. El 70% de las empresas informa que la adopción empresarial de las iniciativas tanto de Big Data como inteligencia artificial sigue representando un gran desafío para las empresas. Esto quiere decir que mientras se sigue acelerando esta inversión de Big Data, los ejecutivos no tienen o no ven resultados en el corto plazo y esta confianza que se tiene con los datos se sigue reduciendo. En el famoso reporte este de Gartner, que muchos conocemos, el del mismo año, se publica que el 80% de la información analítica no genera resultados comerciales en el 2000, hasta el 2022. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿cuál realmente es el problema? ¿Cuál es la causa raíz de todo esto? Este grupo decidimos no solo analizar estas empresas que tienen estos problemas, sino estos otros proyectos que tuvieron éxito dentro de esta área a nivel global. Y esto fue lo que encontramos. Pero antes de entrar en materia sobre las conclusiones de nuestros hallazgos, quiero que estemos todos en la misma página en ciertos conceptos. Cuando hablamos de datos, el problema empieza que hablamos de dos áreas aisladas totalmente. Por un lado, por el lado izquierdo tenemos el tema de los datos operacionales, que básicamente son bases de datos que están dentro de nuestras aplicaciones, de nuestros servicios, que están consumidas por APIs y están sirviendo al negocio de alguna manera. Es donde en estas bases de datos se capturan todas las aplicaciones que están corriendo, todos los estados, todas las operaciones CRUD que realizamos. Por ejemplo, el típico problema que tenemos del carrito de compras donde actualizamos una orden y manejamos tanto el estado del ordenante, emitimos facturas, entre otras cosas. Entonces, en estos datos operacionales sabemos cómo lidiar con esos datos. Y lo hemos hecho hace mucho tiempo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la parte de los datos analíticos, que su propósito básicamente es optimizar el negocio, donde se crean reportes para saber, no sé, la tendencia de mi negocio, cómo está funcionando mi negocio, se crean modelos de machine learning que me sugieren recomendaciones y que atienden a una necesidad puntual. Y el desafío está que entre estos dos mundos que se encuentran apartados, se encuentra todo un laberinto de pipelines que básicamente lo que hacen es mover los datos o este flujo de datos va desde los datos operacionales hacia los datos analíticos. Y estos pipelines normalmente son los conocidos ETLs, que son muy frágiles y tienden a romperse, perdón. Mi opinión particular es que los ETLs tienen algunas desventajas. Primeramente, los ETLs tienen transformaciones complejas y difíciles de probar, es decir, que tú no puedes tener un set de pruebas unitarias y en algunos casos solo existe un grupo especializado que sabe cómo optimizar ese ETL, qué cambio hacerlo y también es difícil depurar si existe algún problema. Segundo, los ETLs no se manejan en un control de versiones, es decir, cuando existe un fallo, es difícil poder hacer un rollback hacia una versión anterior.
Si queremos agregar el tercero es que si queremos agregar nuevos datos, por ejemplo, a mis datos analíticos que yo tengo en mi data warehouse, si queremos agregar esos nuevos datos que no se ajustan al esquema actual de ese data warehouse, se tardaría mucho tiempo en reconfigurar ese esquema para que acepte esta nueva fuente de datos. Entonces vamos a irnos un poco hacia atrás y vamos a enfocarnos en la parte derecha, esta parte de datos analíticos, y vamos a ver a continuación que eh, bueno, empecemos con el primer tipo de plataforma de datos. Este fue tomado de uno de los artículos de Martin Fowler, que es sobre los data lakes, donde él presenta el data warehouse, que muchos los conocemos y ha existido por décadas, ¿no? Entonces, esta arquitectura básicamente lo que hace es, cuando hablamos de Big Data, es básicamente tenemos los datos, ¿sí? Que vienen de los sistemas operacionales. Hay un montón de pipelines y scripts que extraen y transforman esos datos y los cargan para modelarlo en algún tipo de representación relacional de datos, donde las personas o aplicaciones comienzan a acceder a esa información mediante SQL, generar reportes, generar dashboards, entre otras cosas, ¿sí? En el lado izquierdo pueden ver que he tomado al azar algunas tecnologías que satisfacen este tipo de arquitecturas. Por ejemplo, en el mundo de las nubes públicas tenemos BigQuery, tenemos Amazon Redshift, entre otras, ¿no? Ahora, moviéndonos en el tiempo, a finales del 2010, inicios del 2011, donde viene la idea esta del data lake o el lago de datos, donde en lugar de mover la data de estos sistemas operacionales y tratar de perfectamente modelarla en una forma canónica que nunca va a cambiar, que en realidad sabemos que cambia constantemente, se trata de cargar esa data en una forma cruda, en una suerte de data semi-estructurada, donde el esquema sea definido al momento de yo leerlo, dependiendo de los consumidores y dependiendo de los sistemas, bordearlo de alguna forma para atacar una situación en particular. Por ejemplo, tenemos los data scientists que pueden sacar insights de este lago de datos, tenemos otras APIs que pueden consumir y acceder a estos datos, tenemos que este lago de datos puede servir de una fuente para mi otra plataforma de datos que tengo más adelante, entre otras cosas. Igual a la izquierda, otros ejemplos de donde yo persistir y crear mi lago de datos, tenemos Google Cloud Storage, S3, Azure Data Lake, entre otros. Algunos de los clientes con los que hemos conversado, ellos ya han venido pasando por estas dos eras de las plataformas de datos. Y la tendencia actual es en la tendencia actual lo que se ve es migrar a la nube. Pero ¿qué pasa? Que se repite el mismo esquema, es decir, tú tienes on-premise, tienes estos pipelines y lo mueves lo mismo a la nube. Este es un ejemplo tomado de GCP, donde básicamente ustedes ven tomar los datos operacionales, tengo diferentes fuentes, persistirlos en mi data lake y de alguna forma servir esos datos hacia mis consumidores. Lo mismo pasa con AWS. Este es otro ejemplo de la arquitectura de data lake simplificada, que igual tenemos datos de diferentes fuentes, tenemos por ahí mis data warehouse sirviendo, analizando reportes y tengo por acá mi lado de servicio de crear mis modelos, crear mi reportería, dashboards, entre otras. Entonces, a la final, ¿cuál es el problema con estos modelos? ¿Sí? ¿Cuáles son esas características que limitan que las organizaciones puedan escalar? ¿Por qué les resulta tan complicado a las empresas adaptarse fácilmente al cambio? Yo pienso que los mismos problemas, estos problemas de desafíos de escalabilidad, agilidad para adaptarnos, que tuvimos en los sistemas operacionales antes que salieran los microservicios, esos problemas los estamos trayendo al mundo de los datos. Si nos podemos ver esta arquitectura desde no sé, unos 15,000 pies de altura, sí, es una abstracción súper alta. Tendríamos una arquitectura monolítica centralizada que trata de responder a estos datos ubicuos. Cuando hablo de ubicuidad, es decir, que dan la impresión que los datos dan la impresión de estar en todas partes. Vienen de diferentes fuentes de datos. Ustedes conocen que vienen a diferentes velocidades, tamaños. No solo vienen datos de la organización, sino actualmente vienen datos fuera de la organización, tweets, redes sociales, web scraping, clickstream, entre otras cosas. Entonces, esta arquitectura centralizada es la que trata de recolectar
procesar esa variedad de datos de manera centralizada y la misma se va a convertir en una fuente de verdad y alimento para esos motores de innovación de la empresa. Entonces ya se pueden imaginar qué es lo que está mal con este tipo de arquitecturas. Si nos ponemos a pensar, los sistemas centralizados siempre serán un cuello de botella y un punto de fricción al momento que queremos escalar, ¿sí? Y ojo que no quiero decir que sean malos, pueden ser aptos cuando el escalamiento no sea una necesidad primordial. Ahora, vamos a ver otro tipo de problemas que tenemos en este tipo de arquitecturas centralizadas. Es alrededor de las personas, sí, nuestro equipo que por atrás se saca el aire trabajando, tecnólogos, especialistas, todos ellos. Lo que normalmente se ve es que el tratamiento de los datos desde su origen hasta el consumo es dividido en equipos, ¿sí? En donde, por un lado, a mi lado izquierdo, tenemos los amigos que generan la data, que tienen el entendimiento de negocio, donde encuentras un equipo multidisciplinario que están felices y que ellos solo generan la data y se libran de responsabilidad, ya que piensan que los amigos del medio tienen que limpiarla, procesarla y dejarla todo lista. Por el otro lado, al lado derecho, sí, al final tenemos los amigos que consumen la data. Estos amigos que generalmente son científicos de datos, analistas, estos amigos que construyen estos algoritmos y personas que toman decisiones. Ellos están sufriendo las consecuencias de esta falta de integridad y calidad de datos cuando se quieren sacar insights de los mismos, ¿sí? Y finalmente, están los amigos del medio, sí, los ingenieros de datos que construyen esta plataforma centralizada de datos y ellos están en una situación realmente crítica, sí, y complicada, ya que ellos tienen la responsabilidad de proveer los datos confiables y de alta calidad y ellos sufren por los cambios que hacen los productores de datos y tienen que resolver los problemas donde realmente no son expertos del dominio y además ellos reciben todas las quejas de los consumidores. Es una situación que pocas personas querríamos estar en esa situación. Entonces, como pueden imaginarse, existe mucha fricción entre los equipos y cuando hay un problema de datos, siempre el uno apunta al otro. Este es un error muy común en los arquitectos, ¿sí? Al tratar de descomponer una plataforma de datos para tener cierto nivel de escalamiento operacional. Sí, es decir, el número de personas que pueden independientemente operar y entregar valor. Pero no importa cuánto nos esforzamos en optimizar este tipo de cosas, ya que cualquier cambio que tengamos afecta de manera ortogonal a todo. Por ejemplo, digamos que queremos soportar un nuevo campo o queremos cambiar un tipo de dato. Generalmente ese cambio afecta a todas las capas, desde mi parte izquierda hasta mi parte derecha. Yo creo que todos hemos pasado por ese dolor de cabeza en algún momento de la vida. Y por tercer punto que quiero tocar en temas de problemática es la manera en la que diseñamos estas arquitecturas está muy desconectada. ¿Sí? Los agentes que consumen no saben cuáles son los proveedores de los datos. Las personas a cargo de la plataforma no están contentas porque los consumidores se quejan y ellos culpan a los que generan los datos y todo se vuelve un caos. Entonces, en resumen, tenemos tres grandes problemas al momento de escalar. Sí, por décadas hemos construido plataformas de Big Data centralizadas, donde se generan silos en la gente que trabaja en esa plataforma y de alguna manera se tiene una ejecución desconectada. Ahora, ¿cómo afrontar esos problemas? Es por eso que ahora quiero tocar el tema del nuevo paradigma, esto ya centrándome un poco en la charla con todo este background, con todo este contexto que les llevo a cabo. Quiero presentarles esta nueva idea, sí, es un nuevo paradigma que hemos venido trabajando en ThoughtWorks, donde primero quiero introducir el tema del diseño guiado por dominios, sí, que es que esto se aplica mucho en el tema de microservicios, en el mundo del desarrollo de software. Sí, DDD introduce esta idea de romper los sistemas monolíticos en piezas que estén diseñadas alrededor de dominios. ¿Sí? Y cuando hablo de dominios me refiero al mapeo del contexto de negocio a la aplicación usando un lenguaje ubicuo, contexto limitado. Como discutimos anteriormente, la manera en que actualmente estamos descomponiendo las arquitecturas es basada en pipelines, ¿sí? La idea que les quiero transmitir y que cambien un poco ese mindset es introducir el concepto de dominios
que están muy alineados a los dominios del negocio de las empresas y que ya lo hemos establecido desde sus inicios. ¿Qué significa esto de descomponer los dominios? Estos dominios pueden estar alineados tanto a la fuente de datos donde son generados y pertenecer al equipo que produce esos datos. U otras veces también estos dominios pueden estar alineados a la parte del consumo de datos, donde se pueden crear dominios que cumplan con un propósito determinado a base de las necesidades de los consumidores, ¿sí? O a su vez yo puedo tener dominios en la parte de la mitad, donde pueden ser dominios compuestos que pueden ser creados por agregaciones, proyecciones, transformaciones. En este ejemplo tenemos que en un inicio yo estoy lidiando con datos de podcast o de audio y que después, conforme va pasando mi dominio, estos dominios iniciales se pueden transmitir convertir en dominio de interacción de usuario, que al final eso lo que provoca es generar un modelo que me dé recomendaciones de audio a mis usuarios, por ejemplo. Pero ustedes se preguntarán y me dirán, ¿en dónde quedan el tema de los pipelines? Pues los dominios necesitan consumir datos, procesarlos y entregarlos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que estos pipelines van a estar por dominio, ¿sí? Los dominios de la izquierda, en los dominios de la izquierda, los pipelines van a estar más enfocados en el tema de limpieza, chequeo de integridad y calidad de datos. Y si vamos avanzando hacia la derecha, vamos a tener más etapas de agregación, de filtro, entre otras cosas. Mi mensaje es que al momento que ustedes desean crear una plataforma de datos, la primera opción sea descomponerla en dominios. Y como segunda opción o consideración sea la división en pipelines, que eso ya vendría a ser más un detalle de implementación. Ahora, estamos tratando de dividir en dominios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos evitar los problemas en que las bases de datos están repartidas en estos dominios, donde nadie sabe qué está pasando ni cómo acceder? Esta historia es muy común, ¿sí? En los clientes hemos escuchado historias parecidas donde los científicos de datos gastan la mayor parte de su tiempo buscando la data, buscando esa data adecuada para después modelarla y buscar insights, ¿no es cierto? ¿Por qué no aplicar lo que se conoce como product thinking o pensamiento de producto para ayudar a los data scientists a evitar que desperdicien su tiempo y encuentren la data que desean? ¿Qué significa esto? Sí, que cada uno de estos dominios, por ejemplo, el dominio de audio, de podcast en el ejemplo anterior, que sus datos y analíticos se conviertan en un producto. Ahora, ¿qué hace que estos datos se conviertan en un activo? ¿Qué hace que se conviertan en un producto? Pues se debe cumplir estas características que listo a continuación. Detectable, ¿sí? Que los datos del dominio sean fáciles de descubrir. Esto se puede realizar implementando catálogos de datos donde más o menos tenga yo la información, tanto de mis datos como de mis metadatos. Que sea direccionable. Una vez que los datos sean descubiertos, estos puedan ser accedidos de manera automática y de manera programática. Que sea confiable. A ver, si yo como científico de datos no confío en la data, simplemente no la uso. Es interesante porque en el mundo de las APIs es indispensable tener definidos los que se les conoce como SLOs o objetivos de nivel de servicio para que la organización pueda tener un nivel de compromiso. ¿Cuál, traer ese mundo, esas prácticas al mundo de los datos, ¿sí? Que sea autodescriptivo, buena documentación, definición de esquemas, cuáles son los propietarios, cualquier cosa que me ayude a poder consumir y entender mi producto, ¿sí? Tenemos la interoperabilidad. Si no puedo distribuir la data y no puedo unir la información, por ejemplo, del cliente del dominio de órdenes con la información del cliente del dominio de facturas, no me sirve de mucho. Entonces, la interoperabilidad es la facilidad con la que yo puedo juntar, puedo filtrar, correlacionar a los atributos de los datos de mi dominio. Y por último, tenemos el tema de seguridad. Básicamente es proveer un control de acceso que sea de manera automática a cada uno de los datos de mi producto. En resumen, con estas características sobre nuestros datos de producto, queremos hacer felices la vida de nuestros consumidores, que puedan encontrar lo que necesitan de manera confiable, de manera segura. Y para que esto se lleve a cabo de una mejor manera, debemos introducir unos nuevos roles. El rol de un Product Owner o PO de los datos de un dominio.
Es decir, cuya responsabilidad es mantener felices a los consumidores y llevar esos KPIs de cuán rápido los científicos o los consumidores o los analistas de datos encuentran la data. ¿Cuál es el tiempo que nosotros nos tardamos en generar valor después de haber descubierto esa data? Entre otras cosas. Sí, vienen estos nuevos roles que tenemos que considerar en este nuevo paradigma. Ahora ustedes se estarán preguntando y me estarán diciendo, Carlos, me estás diciendo que, ok, que distribuya la propiedad de los datos en diferentes dominios, que tenga diferentes equipos. ¿Qué pasa con esa complejidad técnica que requiere implementar toda esa arquitectura distribuida? Al que el cómputo esté cerca de mi data, tener una capa consistente de almacenamiento, que mis clústeres estén corriendo, que mis jobs no fallen, entre otras cosas. Ok, esto se soluciona con una infraestructura de datos como plataforma de autoservicio, que sea agnóstica al dominio. Sí, esto es muy importante y que permita crear estos datos como producto. Esto me va a permitir reducir el tiempo en crear cada uno de estos datos como producto. En resumen, lo que quiero decirles es que se debe abstraer esa complejidad que representa en crear productos. Tener una plataforma de datos que sea administrada por un equipo, que permita aprovisionar un esqueleto, que permita hacer ese bootstrapping más rápido de esos productos para que el equipo de producto de cada uno de estos dominios se enfoque solamente en crear valor y cumplir ese tipo de métricas. Eh, tenemos otro fundamental que es este ecosistema de gobernanza. Al igual que en el mundo de los microservicios y las APIs que se comunican mediante HTTP REST, en este paradigma debemos definir un modelo de gobernanza que sea basado en la estandarización y decisiones como decidir qué entidad, si la entidad pertenece al dominio A, pertenece al dominio B, basado en los conceptos de contexto limitado y todos estos conceptos que nos trae DDD. Otras decisiones como la definición de esquema, metadatos, medición de la calidad e integridad de los datos, esas decisiones se deben transformar en código que sea automatizable para que viva en la infraestructura. De tal manera que yo pueda, la próxima vez que necesito crear un dominio, ya venga con esos estándares de gobernanza de datos. En conclusión, es tener 4 pilares importantes dentro de este paradigma de la data mesh. Primero, la descentralización basada en dominios, ¿sí? Y es lo más importante. Ese sentido de propiedad de los dominios alineados con los existentes dominios operacionales de mi empresa. Datos como productos para reducir esa fricción de los consumidores y que estos amigos estén súper felices de consumir nuestros datos. Tercera, infraestructura de datos de autoservicio para crear datos como productos de manera autónoma y eliminar la complejidad. Y finalmente, el modelo de gobernanza que está orientada a la interoperabilidad entre los dominios. Bueno, entonces vamos a revisar cómo aterrizar todos estos ejemplos que hemos visto sobre el data mesh y cómo podemos aplicarlos en un caso real. Esto que les voy a explicar es un caso real que hizo ThoughtWorks con un cliente, ¿sí? En donde nosotros empezamos a tener perdón, en nuestro es básicamente las aseguradoras, ¿sí? Tenemos un dominio, hemos creado un dominio básicamente en lo más principal de las aseguradoras que son los reclamos. Sí, en este dominio tenemos los reclamos de seguros, donde vamos a tener el caso que tenemos un sistema de call center, sí, esos sistemas legados que tienen toda la información de la data y que de alguna manera nosotros queremos extraerlos, sí. Estos van a estar persistidos en una forma de base de datos y nosotros vamos a crear un data product, sí, que lo vamos a llamar como reclamos de call center. Sí, estos amigos de reclamos de call center van a consumir esta data y van a almacenarlos van a persistirlos en, qué sé yo, en un S3 con unos daily snapshots, ¿sí? Ojo, que este es mi data product de reclamos de call center. Pero imaginémonos que también tenemos reclamos que vienen en línea, ¿sí? Por atrás tenemos una arquitectura de que me está generando eventos y yo quiero capturar esos eventos en línea. Entonces yo voy a tener que crear otro data product que se llame reclamos online.
Sí, entonces tengo por un lado reclamos de call center y reclamos en online. Que estos reclamos online van a, qué sé yo, van a alimentar un Kafka o alguna otra herramienta que me permita manejar eventos, o van a alimentar diariamente unos snapshots en una base de datos que, como saben, los data scientists prefieren tener estos agrupamientos de datos para poder buscar sus análisis y hacer sus análisis y buscar insights. Entonces, como ven, en la parte izquierda yo tengo dominios, o sea, data products que van a estar más enfocados a la parte inicial de mi negocio. Conforme voy avanzando, a mí me interesa crear un data product relacionado a reclamos como tal, que me agrupe tanto los reclamos en línea como los reclamos de call center. Y estos siguen a su vez generando información tanto en batch como en streaming. Pero las cosas no terminan ahí. ¿Qué pasa si yo quiero asociar esos reclamos con la información de los miembros de mi seguro, con mis clientes? Entonces, por otro lado, yo voy a manejar en otro dominio totalmente diferente ese data product, esos datos como productos de miembros de mi seguro, que esto va a tener información persistida en un lado para que después, al final, yo pueda crear un dominio final que me va a decir que son la asistencia a estos miembros del seguro. ¿Para qué? Yo necesito analizar tanto la información de reclamos como la información de los miembros de la aseguradora para yo poder crear un nuevo data product que me permita generar, no sé, un sistema de recomendación, conectarme a un chatbot que permita asistir de mejor manera a mis clientes de la aseguradora, aquellos los reclamos top 10, no sé, o tratar de hacer otro tipo de procesamiento. Entonces, como ven, hemos creado diferentes dominios. Sí, no es que la data está regada por todo lado, no es que tenemos una data lake centralizado que se va a convertir en un pantano de datos. Mi idea es que al final de esto, que en resumen, hemos creado una malla de datos o un data mesh donde tenemos separación de dominios, donde vemos que cada puerto de salida de un dominio se comunica con la entrada de otro y que cada dominio tiene su propiedad y la información es tratada como producto para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores mediante el cumplimiento de todas esas características que hemos visto a lo largo de la presentación. En comparación a otro tipo, o sea, ¿cómo se vería esto en una arquitectura centralizada? Pues yo tendría todo esto, toda mi data de diferentes fuentes que están regadas en un pantano de datos y mis consumidores no saben cuál es el linaje de los datos, es decir, cómo los datos van evolucionando a lo largo del tiempo y a lo largo del flujo que van transitando, ni cómo accederlos. Entonces, esto va a crear fricciones en el equipo, falta de pertenencia de los datos y no se sabe dónde están los datos ni qué hacen. Eh, Les quiero invitar, hay un ejemplo real que puede ser de uno de nuestros clientes de ThoughtWorks que es público, sí, es Zalando. Zalando es una empresa alemana que es un minorista de moda de línea más grande de Europa, sí maneja alrededor de 100,000 artículos y 1,300 marcas. Ellos usaron Delta Lake y Spark para poder moverse de un mundo centralizado hacia una plataforma de datos distribuida guiada por dominios. Esta presentación está en YouTube, es del Spark AI Submit de este año, que fue en el primer trimestre, y les invito a que se enteren un poco más los detalles de cómo implementaron esto usando Azure. Eh, Recursos. Nosotros tenemos expuesto en GitHub, tenemos un template, es decir, una plantilla de cómo empezar esta infraestructura de autoservicios, ¿sí? Tenemos en dos repos, perdón, en un repo tanto para AWS y para GCP. Para el tema de GCP, por ponerles un ejemplo, es un ejemplo súper sencillo que está en el repo que les puse anteriormente. Se manejan dos tipos de dominios, ¿sí? Tenemos el producto, el data product de los datos de COVID del país de Italia y en el otro tenemos el de los países de perdón, del país de Estados Unidos. Entonces la información, como ven, se manejan con los servicios de GCP, utilizamos Cloud Storage, Dataflow, tenemos BigQuery y a la final esto se va a convertir en un dominio de datos de COVID globales que son consumidos de mis dos dominios anteriores y a los datos del tema de privacidad está manejado por Service Accounts y el tema de accesibilidad igual a las consultas de BigQuery está almacenada por permisos.
para que tengan una idea general, les invito a que entren a los links y que puedan investigar un poco más de código. ¿Qué quiero que se lleven, amigos y amigas, con esto? Es para recordar, movernos de una propiedad y gobernanza centralizada hacia una propiedad descentralizada, ¿sí? Y un gobierno federado. De un monolito hacia un sistema distribuido, que el pipeline no sea como la primera consideración al momento de generar su arquitectura, sino sea el dominio, y que el pipeline sea una segunda preocupación al momento de la implementación. Y tenemos que los datos sean tratados como productos, sí, que sean accesibles, que tengan todas estas características que hemos visto y que mantengan felices a mis consumidores. Ok. Tenemos quiero finalizar que la idea es cerrar esta brecha que existe entre estos dos mundos, operacionales y datos analíticos, que se conviertan en capas más cercanas, ya que existe un flujo que circula entre ellos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta, eso sí, respetando a los diferentes usuarios a los que sirven y a las diferentes tecnologías que apoyen a cada uno. Quiero terminar esta charla mostrándoles una información que es de InfoQ, ¿sí? Que salió en este año, el primer cuatrimestre, donde muestra cuáles son las ideas innovadoras dentro del ámbito de diseño y arquitectura. En estas está el tema de Data Mesh, ¿sí? Que está recién en los innovadores. Y la idea es que nosotros podamos tomar esa idea, tratar de implementarlos de nuestra empresa y que quizás en la siguiente XCOM del próximo año ya no hablemos de cómo crear un data mesh, sino hablemos de cómo optimizarlo y cuáles fueron las lecciones aprendidas. Muchas gracias por estar aquí. No sé si hay preguntas. Y sí, muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos un poco de tu experiencia con este nuevo paradigma de arquitectura para uso de datos analíticos a escala. Qué chévere toda la información que nos presentaste. Y pues sí, tenemos algunas preguntas que nos han llegado, de hecho bastantes, vamos a intentar optimizarlas por el tema del tiempo. Pero bueno, la primera, ¿cómo hacer un digging up efectivo desde una warehouse a una data mesh que no termine como un esfuerzo fallido? Sí, esa es una buena pregunta porque, a ver, a la final en un data warehouse tienes todos tus data marts, tienes como seteados los diferentes campos que tú quieres poblar, los data marts y generar estos reportes. La idea es comenzar a separar comenzar primero a hablar con tu empresa y tratar de detectar estos dominios, sí, de los que habíamos hablado, tratar de aterrizar esa idea de dominios y comenzar a empezar con una prueba de concepto, es decir, coger estos dominios, tratar de extraerlos de alguna forma, tratar de coger un caso puntual, un caso sencillo dentro de tu empresa. ¿Qué dominio es sencillo del que yo quiero implementar? Entonces, coger esa data, extraerlo y persistirlo en una nueva data warehouse o quizás pues persistirlo en un data lake pequeño. Y desde ahí comenzar a partir y generar ese procesamiento y esa transformación de datos para poder servir hacia tus otros tipos de dominios o consumidores con los que quieres. Entonces, es primero entender, si lo queremos poner como en 2 o 3 pasos puntuales, entiende tu dominio, habla con la gente que sabe de esto, tráelos hacia el mundo de los datos, que se creen estas nuevas figuras de product owner. Segundo, comienza a crear esta plataforma de autoservicio súper sencilla que te permita crear esos dominios también súper sencillos y a la final que puedas separar esos datos y comenzar a almacenarlos en otro lado para que empiece tu implementación. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. La siguiente que tenemos es, ¿utilizan alguna herramienta en particular, open source, para la parte de los accesos a la data, para que el negocio pueda ver los datos que necesitan? Herramientas open source. Me parece que Apache, no lo tengo ahorita en mente, déjame buscarlo, te lo mando en el Slack, pero sí existe herramientas open source que te permiten
en base a roles y responsabilidades, acceder a la data que tú quieras. Sí, yo te hablo de, en la nube hay algunos que te permiten hacer eso en base si tú entras al IAM y comienzas a configurar los roles tanto en AWS o en GCP, puedes tener ese nivel de acceso. Por ejemplo, Amazon Athena te permite tener ese tipo de consultas por rol y acceso a ciertos lugares de la data. Pero en open source particularmente, ya te mando el nombre, se me fue ahorita, pero sí existen herramientas. Genial, buenísimo, Carlos. Recuerden que pueden seguir la conversación en el chat. Y la última, ya para cerrar, va un poco más relacionada a los equipos, ¿no es cierto?, que están construyendo estas plataformas. Y nos preguntan, ¿cuándo la escalabilidad del equipo empieza a afectar negativamente al proceso de escalabilidad de la arquitectura? ¿Hasta cuándo es recomendable crecer? O sea, tú empiezas con un equipo súper sencillo. Ten en cuenta que el equipo no es meramente técnico. Es recomendable tener gente de negocio, gente que entienda de producto. Empezar con las personas que entiendan esa necesidad de negocio y que entiendan qué es lo que los consumidores quieren. Entonces, eso se aterriza a una idea ya encapsulada solo de dominio. Comienzas a trabajar con, no sé, dependiendo la cantidad de datos que tú tengas, empiezas con un par de personas súper técnicas, comienzas a desarrollar esta plataforma, creas este producto como dominio, ¿sí? Tienes ese dominio y de ahí comienzas a ver las necesidades. Si realmente tú estás viendo que te están pidiendo, no sé, algún tipo de transformación extra, algún tipo de enriquecimiento, antes de dar el paso adelante, de seguir armando tu infraestructura, tienes que tener en cuenta que puede ser esa información parte de un segundo dominio o un dominio compuesto que viene a ser más adelante, que viene a más adelante y que puede ser ese, ese dominio puede consumir del dominio anterior que iniciaste. Entonces, mucho cuidado cuando tú quieras comenzar a agregar complejidad a la arquitectura, ya que eso puede ser parte de otro dominio, de otro grupo, y es otra necesidad.